Dice Janet también que la narración, no importa de qué tipo sea, pues, o sea, una narración transmedia, histórica, periodística, un mito, va a tener tres elementos principales o tres elementos que se pueden distinguir en una narración. Hay una enunciación, hay un cómo te están contando ese cuento. Esto tiene que ver con el soporte de la diégesis, si está escrita, si la estás leyendo en un texto escrito, si alguien te la está contando, si estás viendo una película, ¿no? Cómo te cuentan, cómo se enuncia esa diégesis. Luego tenemos a la trama, y aquí esto de la trama, o sea, la palabra trama es importante considerar que la vamos a usar de una cierta manera nosotros, pero que en los autores distintos y pueden encontrarla con otras acepciones. Aquí vamos a entender que una trama son los acontecimientos que suceden en la diégesis en el orden cronológico lógico en el que aparecen, en el que debieran haber sucedido. ¿Ok? La trama son los acontecimientos en el orden cronológico en el que sucedieron o deberían suceder. Y el argumento es el orden no cronológico, sino artístico en el que se presentan los acontecimientos para el receptor. Eso es, por ejemplo, como cuando haces un flashback en una historia. Ajá. En el momento en el que estás consumiendo una historia y de repente esa historia hace una pausa y se regresa 5 años antes para contarte otra cosa, ¿no? Un antecedente, ahí ya no hay un orden cronológico de los acontecimientos, ¿no? Se metió uno que iba antes, después. Eso es un argumento. Puede ser que haya historias que no modifiquen el orden cronológico de los hechos. Entonces tendríamos historias en las que la trama y el argumento son equivalentes, son lo mismo. Pero hay muchas otras historias donde no lo son. ¿Ok? Chidito. Ahora, la diégesis, la narración, un relato, a última instancia tiene que ser enunciado, tiene que ser emitido. ¿Ok? Y en tanto que lo escucho, lo leo, lo veo, ese relato es un discurso. Ajá. Si es un discurso, es una realización de la lengua. Ajá. Si es un discurso, pertenece al habla, lo puedo medir. Ajá, tengo una experiencia sensorial con ese discurso. Ese es el límite, digamos, superior, el límite de la comunicación que tiene la narración, en donde ya no hay narración en el nivel del discurso, donde hay otros discursos que tienen el mismo orden, el mismo nivel jerárquico, pero que no son narración. Por ejemplo, el diálogo. Por ejemplo, la argumentación. Tú estás leyendo una novela, un cuento, y de repente uno de los personajes se pone a dar un discurso político y te incluyen todo el discurso político. Ese discurso ya no es narración. ¿Estamos? Aunque forme parte de la narración. ¿Ok? Ese es como un límite. Ajá, porque de repente la narración pareciera ser que lo abarca todo, ¿no? Hay otros discursos que no son narración, y entonces ahí estaría el primer límite. Y hay otro límite donde en el fondo, haciéndolo más escueto, la narración, la diégesis, podemos decir que una narración es la descripción de unos hechos. Hay un momento en donde la narración se transforma en descripción.
Si tú nada más me dices lo que te sucedió el día de hoy en puros hechos, acabarías haciendo una descripción de esos hechos. Yo me levanté, digamos, Ruth se levanta, va a despeinarse, luego va a desayunar, ¿no? Hacer esa relación puntual de los acontecimientos acaba siendo una descripción de los acontecimientos. ¿Estamos? Y toda descripción es como contraparte, en última instancia, la diégesis de un narrador contándole a un receptor las cualidades de aquello que está describiendo. Si yo me pongo a describir mi póster de Pancho Villa, que está ahí atrás, tendríamos en última instancia el relato del profe describiendo su póster, ¿no? El relato y la descripción tienen esa doble vista, digamos. Ajá, llevándolos a la simplicidad más absoluta, acaban siendo el reverso el uno del otro. Hoy en día la descripción está muy dominada por algunas cosas que antes no la dominaban, ¿no? Y hay funciones y cosas que antes cumplía la descripción que hoy ya no son válidas, ¿no? Una descripción es una representación por medio de palabras de algo, así como la narración es la representación por medio de palabras de hechos, ¿no? Entonces, aquí son cosas, allá son hechos. Y esta descripción depende no del discurso en el que se da, sino de la cultura en la que se da, de los parámetros culturales en los que se da. Es, pues, la descripción un metalogismo, una figura, una forma que regula el discurso completo. ¿Sí, Ruth? Ajá. Tú sabes leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo, porque así nos enseñaron a todos. Y entonces te enfrentas a una imagen, te enfrentas a un cuadro y se te pide que lo describas y muy probablemente vas a empezar a describirlo por la esquina superior izquierda y terminarás con la esquina superior, inferior derecha, porque ese es el orden natural en el que nuestra sociedad lee. Pero si viviéramos en Japón o en China, leeríamos de arriba a abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces habría una lógica que rige cómo describirías. Si eres chino o eres japonés, tienes una cierta lógica, porque lo que entiendes que va primero está puesto en un lugar distinto de que si vives en México, lo que va primero entiendes que va en otro lugar. ¿Ok? Antes, la función de la descripción era explicativa y simbólica. Ajá. El narrador hacía una pausa para describir, porque eso ayudaba a explicar algún aspecto, algún carácter, alguna cosa. Y por otro lado, también servía para construir símbolos y para decorar. Muy probablemente la mayoría de ustedes conoce el Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces, uno entra a ese museo y hay en primer lugar una fuente espectacular, enorme, ¿no? O sea, que cae el agua del techo y al piso y está el lugar especialmente diseñado para que luzca la fuente. Entonces tú entras y te detienes a admirar esa fuente, la ves, porque no tiene ninguna otra función. Ajá, no, no se trata de nada más que la veas. El paraguas, Ruth, tiene el asunto de que, o sea, digamos, ¿te refieres a la forma de la fuente? Sí, en la forma de la fuente. Ah, sí, es como un paraguas que tú admiras nada más. Hasta que te detienes un ratito y la ves funcionar, dices, ay, mira qué bonito se hace como paraguas. ¿Me explico?
No tiene nada absolutamente. Así antes se consideraban las descripciones. Un descanso en el cual te detenías en la narración para admirar una obra de arte, ¿no? Entonces tú lees la Ilíada y llegas a un capítulo donde Homero no te cuenta nada, solamente describe el escudo de Aquiles. No la armadura, no la espada, nada más el maldito escudo. Es una pausa para que lo leas, lo disfrutes. Mira qué bonito lo está diciendo. Igual pasa en Moby Dick con un capítulo donde describe y repasa la especie, el género de los peces, pensando que la ballena es un pez. No se trata de dar verdades ni no, sino de tener un momento de disfrute del lenguaje. Hoy en día, la descripción ya no nos satisface así. Si tú metes una gran descripción, si tú metes descripción en una historia que estás contando, la gente se aburre, nos aburrimos, ¿no? Porque luego decimos la gente como si yo no me aburriera, ¿no? Yo, tú, nosotros nos aburrimos si hay una descripción. ¿A qué vas, carnal? ¿No? A lo que sigue. Ajá. Hoy en día la descripción debe servir para avanzar la historia. Debe cumplir la función de que haga que la historia avance más rápido, que me haga pensar más si ya está a punto de conseguir lo que desea el protagonista o no. Si no sirve para eso, la descripción no nos sirve en una historia. Antes no funcionaba de esa manera, o sea, es cultural el funcionamiento de la historia. Digo, sí, de la diégesis.